Es el siglo XVII. Los españoles estaban luchando contra los indígenas que existían en México, buscando colonizarlos y someterlos a sus creencias. Los nativos tenían rituales y costumbres que los hacían adversarios temibles para los colonizadores. Pero, sobre todo, existía otra cosa que aterraba a los españoles muchísimo más que cualquier arma que los indígenas pudieran traer. Un ser que acechaba en la noche y en los sueños de dichos españoles. Se cuenta que este ser, disfrazado como un animal, le susurraba cosas en los bosques, fuera de sus casas, cuando estaban solos. Y si eran lo tontos suficientes para seguir esos susurros, a estos solo les esperaba el peor de los destinos. Soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a la leyenda del Nahual. Pero bueno, como ya escucharon, yo soy Pato de Patos Potions y vamos a estar hablando el día de hoy de lo que es un nahual o los nahuales. Al ser este un tema tan vasto, obviamente va a haber mucho espacio para interpretación y mucho espacio para opiniones, así que ¿qué les parece si todos tenemos un debate muy amable abajo en los comentarios cuando finalicen el video para que me ayuden a mostrarles una idea más clara de lo que es el nahual? Y dato curioso para los que no sepan, esta leyenda o esta creencia del nahual no solo es de México. Hay un error muy común en que la gente piensa que esto es específicamente mexicano, pero verdaderamente le pertenece a cientos de tribus indígenas que provenían de Mesoamérica. Mesoamérica no es solamente México, sino que también consta de lugares como Belice, Guatemala, El Salvador y alguna que otra parte de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin nada más que decir, comencemos. Sé que muchos de ustedes podrán tener dudas de lo que es un nahual o cómo se ve o qué es lo que hace, pero para entender un poco sobre este tema, primero tenemos que entender su origen. Como les dije, los nahuales datan atrás a la colonización o incluso muchísimo más atrás, y tenemos bastantes leyendas y mitos y palabras que hacen referencia a ellos. Algo que les quiero agregar para que entiendan el peso de esta leyenda en nuestra cultura es que más de 60 tribus indígenas diferentes tenían sus palabras o sus creencias diferentes de lo que era un nahual. Para muchas tribus la palabra nahual significaba mentiroso, engañador. Para otros significaba disfrazado, ese que acecha en la noche. Pero en mi opinión, la palabra más popular para definir lo que es un nahual es la del náhuatl. En este idioma existía la palabra nahuali, la cual significaba adivino o brujo. Con esto pasamos a tener una pista mucho más grande de lo que se creía que era un nahual. Muchos de ustedes podrán estar pensando, entonces los nahuales eran brujos que se transformaban en animales y aterrorizaban a gente, ¿verdad? Bueno, pues están bien, pero a la vez les falta más. Sí, como tal, se creía que los nahuales eran brujos, pero asimismo también existían los chamanes. Es normal que muchas de las leyendas que hoy escuchamos de nahuales tengan un poco de miedo o de terror alrededor de ellas. Robaban niños, susurraban en los bosques, se convertían en bolas de fuego, cambiaban el clima y demás cosas. Pero antes no todos los nahuales tenían una connotación mala. De hecho, para los que no sepan, los nahuales tienen un significado extremadamente religioso para todas estas culturas mesoamericanas. Si hablamos de los nahuales, tenemos que hablar forzosamente de lo que es el tonal. El tonal es la creencia de los indígenas mesoamericanos de que todos nacemos con un animal espiritual. He hablado bastante de lo que son los animales espirituales en videos pasados. Si les gustaría verlos, les voy a dejar el link en la descripción y una etiqueta aquí arriba. El vínculo que tenías con tu animal espiritual te duraba toda la vida, pero mucha gente moría sin conocerlo. ¿Por qué? Pues porque no era sencillo. Se cuenta que solamente la gente con capacidades espirituales altas y que se entrenaran en el tema podían verdaderamente saber, primero que nada, cuál era su nahual. Había pistas que te dejaban, por ejemplo, decían que si tu nahual era un halcón, muy probablemente en tu vida tuvieras buena vista. Había otras personas que decían que simplemente con conocer
cuál era tu nahual, ya podías transformarte en él. Y ahora me van a decir, Pato, yo solo he visto, se habla de nahuales cabras y nahuales conejos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Solamente se podían transformar en eso? No, de hecho no. Aquí es entonces donde entendemos que solo la gente más apta y versada en la espiritualidad podía verdaderamente convertirse en un nahual. Entonces había dos tipos de nahuales, los chamanes y los brujos. La única diferencia real que existe entre estos dos es que los chamanes tienen el permiso religioso o el estatus religioso de hacer las tareas que tienen. Estos obran en nombre de los dioses y para los dioses, y usualmente se dedican a realizar acciones buenas como curar personas enfermas, cuidar a sus pueblos, entre otras. En cambio, los nahuales brujos eran simplemente salvajes. Había unos muy malos, existen leyendas que hablan de unos nahuales que se metían a casas en búsqueda de bebés recién nacidos para secuestrarlos y hacerles quién sabe qué en la noche. Pero también se habla de leyendas como la que les conté al inicio, de nahuales que les susurraban cosas a los españoles y los atacaban. Que bueno, supongo que no es tan malo. Lo siento, españoles, pero pues nos colonizaron, ¿qué quieren que les diga? Otra concepción errónea que tiene la gente es que muchas veces una persona que se puede convertir en nahual solamente puede hacerse una cabra o un perro, entre otras cosas. Pero de hecho no, y aquí entramos en un tema muy interesante. Varias culturas tenían diferentes niveles de nahuales. ¿A qué me refiero? Se dice que cuando tú nacías se te asignaba un animal espiritual. Dependiendo de qué era este animal, era tu estatus. Se decía que los jaguares, los zorros, los ocelotes, entre otras cosas, eran para gente millonaria y de la realeza. Por otro lado, si tú te podías convertir en un ratón, en un mapache, en un conejo o en una ardilla, usualmente eras simplemente un brujo común y corriente. Y luego se terminó agregando un tercer nivel mucho más bajo de los primeros dos, de nahuales que podían convertirse en los animales de ganadería que habían traído los españoles tras colonizar: las vacas, las ovejas, las cabras, etc. Usualmente este nivel era muy simbólico y específico porque, como les dije, esto viene de la creencia y de la religión que seguían nuestros ancestros mesoamericanos. Ellos tenían dioses que incluso eran representados con diferentes animales. Y si se preguntan por qué un dios era representado con un animal, es porque estos asimismo eran nahuales. Así es como lo están escuchando, varios de los dioses, si no es que todos, eran nahuales. Por ejemplo, tenemos a Mictlantecutli, el dios de la muerte azteca. Su nahual era un búho. Es por eso que estos animales eran asociados con la muerte, y cuando los españoles veían a uno no podían más que tener miedo ante este. Otro de los dioses más importantes, el dios de la guerra, Huitzilopochtli, tenía su nahual y este era un colibrí. Qué poético, ¿no? Entonces, aunque en estos momentos podamos ver las connotaciones que existen tras la palabra nahual, tenemos que recordar el énfasis religioso que este tiene. Usualmente cuando escuchamos nahual pensamos en un brujo o una bruja que vive en el bosque o en una cueva lejana a la sociedad, que se transforma en un animal para acechar a la gente y simplemente hacerles daño de alguna manera. Pero no hay necesidad de eso. Para toda la gente que cree en los nahuales, les digo, no todos los nahuales son malos. El que alguien se pueda convertir en un nahual simplemente demuestra el poder espiritual que este individuo tiene. Somos nosotros, los humanos, los que hacemos las cosas malas. Obviamente, con el paso del tiempo, lamentablemente se van perdiendo ciertas creencias o incluso información sobre el tema. Ahorita lo que yo pude investigar sobre lo que es un nahual, les aseguro que no se compara con lo que pude haber aprendido hace cientos de años. Y en épocas actuales, a la sociedad le encanta el género del terror. Le encantan las leyendas sobre animales o seres extraños que habitan en los bosques, como Pie Grande o el chupacabras. Y uno de los términos que más han agarrado popularidad en los últimos años es el de los skinwalkers, o, si lo traducimos directamente al español, los portapieles. Estos seres pertenecen a la cultura navajo de Norteamérica. Se decía también que eran brujas que podían convertirse en animales.
Y la gente lamentablemente comete el error de asociar a estos dos como uno mismo. Esto está mal y les voy a decir por qué. Agreguemos un tercer término a la mesa: Wendigo. El Wendigo es la versión canadiense del Skinwalker y del Nahual. Pero, ¿cuál es el origen de este? Para que alguien se convirtiera en un Wendigo, usualmente tenía que practicar el canibalismo. ¿Eso les suena parecido a algo de lo que les haya mencionado sobre los nahuales? No. En las historias y leyendas que he escuchado sobre skinwalkers, usualmente no quedan sobrevivientes. Lo único que encuentran tras hallar el área del crimen de uno de estos es cuerpos inidentificables, mutilados y golpeados. Los nahuales no tienen leyendas así. Sí, como les dije antes, hay leyendas que hablan de que desaparecían gente, de que secuestraban bebés, lo cual es igual de malo, no les voy a mentir. Pero usualmente se muestra a los nahuales como seres tímidos, solitarios, que prefieren observar, seres que buscan conservar la naturaleza, que buscan luchar por el bien. Y aunque sí probablemente haya nahuales malos, la mayoría son buenos, y compararlos con los skinwalkers y los wendigos para mí es una ofensa. Pero bueno, quién sabe. Tal vez los skinwalkers y los wendigos también tengan una historia completamente diferente a la que se les ha portratado hoy en día. Para concluir este video podemos entender que los nahuales son esencialmente seres con un gran poder espiritual. Son estos humanos que creen en el tonal, la creencia de que tienes un animal sagrado desde que naciste. Se esforzaron por descubrirlo y, tras afilar sus habilidades mágicas y espirituales, pueden transformarse en él. En estos momentos ya no existe una jerarquía de nahuales. Si te puedes convertir en un jaguar o te puedes convertir en una cabra, nadie te va a premiar o te va a tener más o menos miedo. Solo quiero concluir diciéndoles que no tenemos que tenerle miedo a lo desconocido. Les agradezco a todos ustedes por darme un poco de tiempo para explicarles lo que es un nahual. Esto simplemente es rascar la superficie de lo que estos seres tienen para enseñarnos. Y no me sorprendería que haya dicho una que otra cosa mal. Entonces, por favor, los invito a todos a la sección de comentarios a compartirnos si han tenido alguna experiencia con un nahual o conocen un poco más del tema que nos pudieran compartir. Asimismo, si me equivoqué, por favor, corríjanme. Si les gustó este tipo de tema y quisieran que continuase hablando de este tipo de fenómenos como lo que es el skinwalker, el wendigo, el chupacabras o demás críptidos como se le conocen hoy en día, por favor déjenmelo en los comentarios también. Es algo que me encanta, es un tema que me apasiona mucho y si a ustedes les gusta me encantaría traerles una serie de esto. No olviden de comentarme: wow, Pato, probablemente mi nahual es el pato porque me siento muy conectado espiritualmente a ti. También no se olviden de darle like y de suscribirse si no lo han hecho. Compartan el video para enseñarle a alguien más lo que es un nahual y para ayudarme. El algoritmo de YouTube a veces es muy duro conmigo. También les recuerdo que tengo otros dos canales de YouTube, uno donde hablo más como de chismes, de la actualidad, hago reviews de películas y pues en general contenido mucho más variado. Ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror. Ese es Patos Games. Asimismo, tengo un canal de Twitch donde streameo lunes y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Hora México. Así que sí, sin nada más que decir, les agradezco por haberse quedado hasta el final y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.